Buenas tardes. La verdad es que estaba oyendo a Alberto hablar acerca de los campamentos y para los padres lo digo, tú sabes la bendición que es quitarte al niño una semanita. Eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Bueno, mi propósito en esta tarde es que cuando tú te vayas de aquí, te vayas con otra mentalidad, con otro pensamiento, con otra sensación. Quizás con la sensación de que estás viviendo un cristianismo cómodo, un cristianismo sencillo, un cristianismo simple, un cristianismo que no es el cristianismo real. No es que no seamos reales, no me refiero a eso. Me refiero a que con la libertad con la que vivimos, quizás es muy fácil caer en la comodidad. Quizás sin darte cuenta, quizás sin pensarlo. Es muy sencillo, acomodarse. Ha ocurrido algo últimamente, y es el tema de la pandemia. A nosotros nos ha pasado en Sevilla y seguramente pues ha pasado en muchas partes del mundo. Nos hemos visto obligados a retransmitir online los cultos. Resulta que mucha gente ahora, una vez que ha acabado la pandemia, se ha acomodado. Bueno, yo ya me están emitiendo el culto y si la iglesia deja de transmitirlo, pues escucho a Dante Gebel, o escucho a fulanito de tal, pero yo me reúno, yo sigo reuniéndome. No voy a la iglesia, pero sigo reuniéndome. Ustedes saben qué es lo que ocurre cuando sacamos un ascua del fuego. Acaba apagándose. Y esto que tenemos aquí ahora mismo, esta relación, ¿verdad? El vernos, el saludarnos, el compartir, el oler, el calor este que hay aquí, aquí delante, como decía Alberto, ¿verdad? Eso es hermandad. Y eso no se vive a través de internet. Permíteme decírtelo. Eso se vive aquí. Eso se vive en la iglesia. Ese compartir que tenían los cristianos en Antioquía, ¿verdad? Ese compartir todas las cosas, eso se vive en la iglesia. Y es un error el que se ha cometido últimamente en este sentido, de dejar de congregarse simplemente porque los cultos se emiten a través de internet. Lo digo porque es un problema en toda España, que ha traído el tema de la pandemia. Así que yo lo suelto ahí y que cada uno que recoja, ¿verdad? Bien, como estaba diciendo, hermano, en muchos países el mero hecho de tener una reunión como la que estamos teniendo nosotros aquí en esta tarde es motivo de ser ejecutado. Muchísimos países, podemos nombrar Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Kenia, Sudán del Sur, Mozambique, Nigeria, Corea del Norte, China, te puedo seguir nombrando, hasta incluso países que supuestamente son países libres, como puede ser México, o un país como puede ser Cuba. ¿Pensáis que hay persecución en Cuba o no? Hay persecución en Cuba. Después veremos un poquito acerca de la situación de Cuba. En España no hay persecución. Eso no quiere decir que no la hubiera en otros tiempos, ¿verdad? Isabel la Católica comentaba esta mañana en la iglesia de Puerto, en 1471 instituye la Santa Inquisición, bueno, la mal llamada Santa Inquisición, ¿verdad? Porque ni era santa ni era nada. Se dedicó a perseguir a los cristianos. Yo vivo en Sevilla, aunque créeme, me siento más majorero que sevillano, ¿verdad? Porque me pegué más de 25 años viviendo en Fuerteventura. Yo llegué a Fuerteventura en el año 85 con la Legión. Aquí estuve, aquí me casé, me llevé lo más bonito que había en Fuerteventura, es mi mujer. Ya lo más bonito de Fuerteventura ya no está aquí, está en Sevilla. ¿Vale? Y como he dicho, soy marido de una majorera y padre de una majorera. Mi hija con 33 años nació aquí en Fuerteventura. Así que me siento como en casa, ¿vale? Persecuciones las sigue habiendo. Hoy día. Os voy a contar 3 historias. Una que es del Antiguo Testamento, otra que no es del Antiguo Testamento, que es más actual, ¿verdad? Aunque hace un par de cientos de años, y luego una actual, ¿vale? La primera es de un siervo de Dios, de un profeta. Un profeta que, fíjate en una cosa, un detalle, su padre era Hilcías, sumo sacerdote del templo en Jerusalén, ¿vale?
este hombre resulta que haciendo una limpieza en el templo un día, descubre un libro. Un libro. Este hombre desenrolla aquel libro, empieza a desempolvarlo y se da cuenta de la importancia que tiene ese libro. Es el libro de la ley, que había estado oculto durante muchos años. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y resulta que este sumo sacerdote encuentra este libro y se lo lleva al rey. ¿Sabéis quién era el rey? ¿Hay quien lo recuerda? Un poquito de conocimiento bíblico. A ver, ¿cómo se llamaba el rey? A ver, la chica esta lo sabe. ¿Cómo se llamaba? Josías. El rey Josías. El rey Josías, ¿verdad? El rey Josías, cuando descubre verdaderamente lo que hay en ese libro, dice la Biblia literalmente que rasga sus vestiduras delante de Dios. Se arrepiente de no haber seguido los caminos del Señor y todo esto provoca un avivamiento tremendo dentro del pueblo. Pues fijaos, el profeta del que os estoy hablando se cría en este contexto, un contexto de avivamiento dentro del pueblo de Israel. Pero resulta que Israel entra en guerra con el rey de Egipto. El rey de Egipto que no quería guerra con Israel, pero el rey Josías se empeñó. Y en una de estas batallas el rey Josías muere. El rey Josías muere y lo releva su hijo que se llama Joacim. Ahora sí, Joacim, su hijo, ¿verdad? Que dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este rey, debido a todas las circunstancias que estaba viviendo el pueblo, decidió hacer lo malo delante de Dios. Esto provocó que este profeta, ¿habéis descubierto ya qué profeta es? ¿O no? El profeta llorón. Si digo profeta llorón, ¿quién es? Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías. Debido a todo esto, el profeta tuvo que hablar seriamente lo que Dios le había decretado. El profeta Jeremías había tenido una visión. La visión era que el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia. Él había visto en sus propios sueños el final del pueblo de Israel. Y eso, créeme, eso a un verdadero siervo de Dios le dolió en el corazón. El profeta Jeremías dice que se desparramaba, se derramaba en lágrimas delante de Dios. Fijaros, mira, tengo aquí una lectura en Lamentaciones capítulo 3, versículo 16, y dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Fijaros la situación del profeta Jeremías. Esa sensación de abandono que tenía del pueblo de Israel, que había dejado los caminos del Señor. Jeremías fue perseguido por hablar lo que Dios le había encomendado que hablara. Hermano, esta mañana hablaba Alberto el mismo pensamiento que había dado aquí, ¿verdad? Al principio, cuando estábamos los que estaban sirviendo, y él hablaba acerca del servicio. Dice la palabra de Dios que cuando terminemos de hacer lo que hemos hecho, debemos de considerarlo como siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos, ¿verdad? Eso hicimos. El profeta Jeremías hizo lo que tenía que hacer. Eso le costó sudor y lágrimas, le costó persecución, le costó azote, le costaron castigo, incluso lo tiraron a una cisterna. La palabra de Dios en el último capítulo del libro de Isaías, que es donde habla sobre este tema, dice que en esta cisterna tan solamente no había agua, tan solamente había cieno abajo. ¿Sabéis lo que es el cieno? Es el agua cuando se mezcla con el barro se pudre, crea un mal olor tremendo, pero eso es pastoso, eso se te pega al cuerpo, eso te humedece la carne, eso te humedece hasta los huesos. La palabra nos dice de que un esclavo, ¿verdad? Un esclavo le da pena del profeta Jeremías y le habla al rey y le dice: Señor, no es justo, no es bueno que el profeta esté allí en el fondo de aquella cisterna. Permíteme a mí que yo vaya a buscarlo y que lo saque, porque corre riesgo de morir. Dice la palabra que este hombre fue a rescatarlo, que llevó sus cuerdas, pero aparte de cuerdas dice que primero le echó trapos viejos
trapos, ropa rota y demás para que él se la pudiera poner debajo de los sobacos. Yo me he preguntado durante mucho tiempo el por qué. El por qué. Lo descubrí hace mucho tiempo, aunque no lo había relacionado, ¿verdad? Sino simplemente un día que me metí a estudiar en profundidad este tema. La humedad hace que el hueso se debilite hasta tal punto que es capaz de quebrarse con un toquecito. Cuando yo estaba en la Legión, estábamos en ronda y yo primero tengo que decir que a mí me mandaron a Fuerteventura desterrado como a Unamuno, ¿verdad? Por acumulación de arrestos allá en el cuartel me mandaron a Fuerteventura y aquí vine a Parayón. Pues en una de estas yo tenía un compañero que estábamos en los calabozos del cuartel en Montejaque, en ronda, y resulta que este chaval no quería estar allí. Él se negaba a estar allí. Y él se enrolló una toalla mojada en la pierna, aquí en la tibia, durante toda la noche. Fueron 6, 7, 8 horas, no lo sé. Cuando él se quitó por la mañana esa toalla, tan solamente hizo así. El hueso se partió. El hueso se partió. Lo llevaron para el Hospital Militar de Málaga y allí estuvo en el Hospital Militar de Málaga y allí cumplió pues, el castigo que tenía que cumplir, lo cumplió allí. Pero esto era lo que este hombre, este esclavo, tenía miedo que le sucediera a Jeremías. Y dice que le lanzó todas estas ropas, todos estos trapos, para que él se lo pusiera en los sobacos y al tirar de la soga, al tirar de la cuerda del profeta hacia arriba, él no sufriera ningún daño. Todo esto lo sufrió el profeta Jeremías. Fue un hombre que tuvo que sufrir persecución por la palabra de Dios. Ahora os voy a contar otra historia. Os voy a contar la historia de otro hombre. ¿Me puedes poner, por favor, la imagen que te pedí? Bien. Este hombre se llamaba Cayetano Ripoll. Este hombre fue ejecutado por la Santa Inquisición en el año 1826. Este hombre se convirtió en el último asesinado por la Inquisición española. Os voy a contar un poco la historia de este hombre, ¿vale? Este hombre resulta que, para esto, contar un poquito de la historia de España, ¿verdad? No sé si sabéis que en 1700 y algo, pues los franceses pidieron permiso para entrar por España, llegar a Portugal, conquistar Portugal, y España, el rey Fernando VII, que era el que gobernaba en aquella época, se lo permitió. Los franceses llegaron, conquistaron Portugal, pero a la vuelta decidieron quedarse con España también, ¿vale? Arrestaron al rey Fernando VII, se lo llevaron a Burdeos, a Francia, y allí lo tuvieron durante unos cuantos años. Esto trajo que en 1812 se hizo la Constitución española, la primera constitución que se firmó y que se dictó en España, ¿vale? Cortes de Cádiz en 1812. En esta constitución la Inquisición española fue abolida, fue eliminada, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que la Iglesia Católica en aquellos tiempos consiguieron darle la vuelta y, disfrazándolo con otro nombre, declararon las juntas de fe, que era más o menos lo mismo que la Inquisición española, pero con otro nombre, ¿vale? Cuando Fernando VII resulta que vuelve a España después de que, sobre todo los jornaleros en Andalucía y en Bailén y en toda esta zona que fue donde se le hizo frente, Manzanares, Valdepeña, toda esta zona fue donde se le hizo frente a los franceses. Cuando el rey vuelve, resulta que anula las Cortes de Cádiz, anula la Constitución de 1812 y el tiro declara el absolutismo. ¿Qué significa el absolutismo? Que el rey tiene el poder y el poder absoluto, ¿vale? Esto era el absolutismo. ¿Qué ocurrió? Pues que la Inquisición se hizo fuerte y condenó a Cayetano Ripoll por los delitos como este: no llevar a sus alumnos a misa. Profesor en Valencia. No llevar a sus alumnos a misa. No arrodillarse cuando el paso pasaba por el colegio por donde ellos estaban. Haber cambiado la expresión Ave María por alabado sea Dios. Estos eran los 3 delitos que había cometido Cayetano Ripoll.
Cayetano Ripoll fue un hombre que incluso había luchado en la guerra de la independencia contra los franceses. Tenía mérito suficiente como para haber evitado que fuera condenado, pero ni esto le sirvió. Nadie pudo hacer nada con él. Fue tan escandaloso el asesinato de este hombre que incluso estuvieron buscando su partida de nacimiento con la esperanza de que la partida de nacimiento no apareciera, porque la Iglesia Católica no tiene derecho a ejecutar a alguien que no esté bautizado, porque no es miembro de la Iglesia Católica. Pero por desgracia alguien dice que se falsificó la partida de bautismo, que se falsificó porque no se llegó a encontrar nunca y que lo ajusticiaron. Fue ahorcado. Cayetano Ripoll. Este hombre, sin quererlo, se convirtió en el último mártir de la Inquisición española. Es importante, hermanos, que conozcamos nuestra historia. Hay un refrán que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? De hecho, hoy día, con todo lo que hay, ¿verdad?, que parece que estamos más recordando ciertos aspectos de la historia y no centrándonos en lo que verdaderamente importa, trayendo recuerdos, cosas que no merecen la pena recordar, ¿verdad?, sino afrontarnos a lo que está delante y seguir. Pero nosotros estamos aquí, en un país libre. Un país en el que, como comentaba esta mañana, corremos el peligro de que dentro de no mucho tiempo, quizás esta persecución que estamos viendo en otros países, también la vivamos aquí. El otro día hay un programa en la 4 de Iker Jiménez, se titula, creo que Horizonte. Creo que el jueves o el viernes, no recuerdo exactamente, hubo un programa dedicado a la iglesia perseguida. No a la iglesia perseguida en sí, porque allí no hablaba de iglesia, sino hablaba de los cristianos que están siendo perseguidos. En parte es bueno, ¿verdad?, porque se da a conocer lo que está sucediendo en ciertas partes del mundo. Aquí se trataba acerca de la India, ¿vale?, donde el hinduismo se ha radicalizado. O sea, esto no es problema del islamismo solamente. Esto no es problema del budismo, donde también hay persecución en el Himalaya y en todas estas partes. Esto no es problema del hinduismo, esto es problema del ser humano, que es malo de corazón. Lo dice la palabra de Dios. Por eso no me quiero centrar ni en el Islam, ni en el hinduismo, ni en el budismo, ni en el catolicismo, ni en ningún otro tipo de persecución que haya habido en la historia. Me quiero centrar en el ser humano y en lo que nosotros podemos hacer por esas personas que están siendo perseguidas, que es mucho, que es mucho, quizás desde nuestra comodidad, quizás desde nuestro aposento, desde nuestra poltrona, ¿verdad?, cómodos, con aire acondicionado, como decía Alberto, vivimos muy cómodos, muy bien. Y no es malo, el vivir bien, el vivir cómodo, no es malo. Si las circunstancias se dan, aprovéchalo y disfrútala. El problema es que vemos que hay gente que no lo puede disfrutar de la misma manera que nosotros. Y es nuestra obligación como cristianos, ¿verdad? Lucas 6:27 dice, pues como quieras que hagan los demás contigo, así también haz tú con ellos. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra obligación, ese es nuestro derecho y nuestro deber. Y muchas veces hablamos de derecho, pero no nos damos cuenta de las obligaciones que tenemos como cristianos. El mantenimiento de esta iglesia, ¿verdad? Es muy bonito venir, sentarte, disfrutar de los ventiladores, del teclado, de la iluminación, de todo, pero todo esto tiene un coste. Todo esto tiene un coste, no es gratis, por desgracia. Ojalá fuera gratis, ¿verdad? Esto sale de nosotros, de gente que hemos entendido el sacrificio que nos pide la palabra de Dios a la hora de ofrendar, a la hora de estar aquí ayudando, a la hora de limpiar, a la hora de servir. Es un compromiso. Jeremías lo entendió desde el principio, y aunque luego se torció la cosa y acabó sufriendo persecución, él sabía que su obligación era presentarle la realidad al pueblo, presentarle la realidad al rey, que el rey escuchara lo que Dios había dicho. No, Dios te ha pedido que te entregues al rey Nabucodonosor, porque si no te entrega va a arrasar Jerusalén, va a destruir el templo, va a destruir todo lo que representa para nosotros Jerusalén. Y así fue.
Así fue, Nabucodonosor arrasó Jerusalén, destruyéndolo todo. El arca del templo se perdió allí. Nunca más se ha visto el arca del templo, por la cabezonería de un rey. Igual que ocurrió con Fernando VII, ¿verdad? La cabezonería de un rey. Bien es cierto que Dios nunca quiso rey para su pueblo, ¿verdad? La elección de un rey fue del pueblo. El pueblo no, queremos rey como las otras naciones. Queremos un rey, no queremos un rey cualquiera, queremos un rey de alto, guapo, y si encima habla bien, mejor. Y Dios le coge y le pone a Isaías, al rey David, ¿verdad? Después de Saúl, un rey que no cumplía los cánones que pedía el pueblo. Dice que era el más pequeño de los hijos de Isaí, el más pequeño, pastando en el campo con las ovejas, ¿verdad? Y a ese fue al que Dios escogió. Pero Dios nunca tuvo en su planteamiento poner un rey para el pueblo. El pueblo tenía que gobernarse a través de la palabra de Dios. Pero bueno, el pueblo quiso eso, y eso fue lo que tuvo. Y eso fue lo que desencadenó el final de este pueblo, cuando Nabucodonosor arrasa Jerusalén y se lleva al pueblo cautivo a Babilonia. Hoy día, por desgracia, la iglesia sigue siendo perseguida. Nosotros desde SHR tratamos, aquí en España llevamos 2 años, ¿vale? Aunque el ministerio en realidad tiene 20 años, se creó en Suiza hace 20 años, aquí en España lleva 2 años. En estos 2 años nosotros nos hemos centrado en trabajar sobre todo el norte de África. Estamos hablando pues Egipto, Sudán, Argelia, estamos hablando de Túnez, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Libia, estamos hablando de Burkina Faso, estamos hablando del Sahara occidental, ¿verdad? El pueblo saharaui. En esa zona nos hemos centrado en estos 2 últimos años y, cómo no, en Cuba. Cuba para mí es especial, ¿verdad? Porque tenemos unos lazos con Cuba tremendos. Yo, que a mí me encanta la historia, cuando estudio la historia y veo cuán importante ha sido Cuba para España, ¿verdad? Sobre todo desde que Cristóbal Colón la conquistó en octubre de 1492. Cuba estuvo unida a España hasta el año 1898, año en el que la guerra con Cuba acaba metiéndose Estados Unidos y perdemos la última colonia que nos quedaba en Sudamérica, que era Cuba. Pero Cuba es importantísimo, hermano, que conozcamos la historia de Cuba. Cuba es un país próspero, Cuba es un país que tiene recursos para vivir por sí mismo, sin necesidad de que ningún país le ayude. Pero el gobierno que tiene, lo tiene sometido, lo tiene atrapado, no lo deja crecer. Las iglesias no pueden crecer. Por eso ayudamos a Cuba. El director de este ministerio se llama Dadonín Vila. Él es cubano, vive en Sevilla. Él estuvo preso en Cuba por el ministerio, por servir a Dios. Tanto él como su padre estuvieron presos en Cuba. Por eso conocemos y entendemos lo importante que es poder colaborar con la iglesia perseguida. Os voy a poner una diapositiva, este es el de Cuba. Vamos a dejar el de Cuba y vamos pasando porque en Cuba estamos sosteniendo lo que llamamos nosotros casas culto, ¿vale? Casas culto. ¿Le damos para adelante, por favor? Si os fijáis, estos son casas que se utilizan para el ministerio de la palabra, para la congregación de las iglesias, ¿vale? Lo que veis aquí son las cantidades que costaba el edificio y lo que queda pendiente por pagar, ¿vale? Eso es lo que nosotros hacemos. Colaboramos, ayudamos, buscamos dinero, lo llevamos a Cuba y tratamos de pagar todas estas casas. Os voy a contar algo. Teníamos el año pasado 18 expedientes de derribo de 18 casas cultos en Cuba. Gracias a los contactos que desde HMK, que es otra ONG, que es la ONG madre de SHR, ¿vale? Recurrimos a Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas utilizaron sus poderes para que esos expedientes de derribo que habían sobre estas 18 casas se echaran atrás, ¿vale? Gracias a Dios, esas 18 casas permanecen de pie, siendo como lumbreras dentro de un mundo de oscuridad como es el mundo en Cuba, ¿vale? Pasamos, tenemos esta,
¿vale? Tenemos esta también en Camanayagua, en Cienfuegos. Pasamos. Tenemos esta también en Camanayagua. Estos son casas, ¿vale? Casas culto que tenemos ya edificadas y que evidentemente pues estamos buscando la forma de poder sostenerlas, ¿verdad? Terminar de pagarlas y que sigan sirviendo al Señor pues como están haciéndolo hasta ahora. Estas son las casas culto de Cuba, ¿vale? Y ahora vamos a ver el ministerio que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en Burkina Faso. En Burkina Faso os voy a contar, había un proyecto de la Iglesia del Sembrador, que es a la que yo pertenezco, en Sevilla. La idea surgió de que había que construir una iglesia. Alguien lanzó una idea, ¿verdad? Y la iglesia la aceptó. Construir la iglesia es una iglesia más o menos como esta. Aparentemente no sé si será tan grande, pero quizás más o menos que pueda ser unos cuantos metros más pequeña, pero no mucho menos, alguien nos lanzó el reto y nos dijo, oye, hay que construir, si no os importa, esta pantalla la podríamos apagar, evidentemente pues para que no salga a través de las redes, porque van a salir cristianos que están siendo perseguidos, ¿vale? Que han tenido que huir del norte del país, de Burkina Faso, hacia el centro del país, para no ser cazados o capturados por los yihadistas. Estaba hablando acerca de... ¿Cómo? Burkina Faso, sí. Sí, estaba hablando, bueno, acerca de la construcción de la iglesia, ¿vale? Y alguien lanzó el reto de que había que construir un edificio para que la iglesia se pudiera reunir, porque muchas veces confundimos los términos, ¿verdad? A mí me pasa, no, una iglesia, no, la iglesia es las personas que se reúnen dentro, ¿vale? Nunca perdamos esta perspectiva porque a veces nos trae confusión. Estos son simplemente 4 paredes que sirven para que la iglesia se reúna dentro. Entonces llegamos a la conclusión de que podíamos conseguir estos 8.000 euros que hacían falta. Nosotros allí en la Iglesia del Sembrador tenemos dos cultos anuales de misiones, ¿vale? La verdad que está muy bonito porque nos vestimos de trajes típicos de distintos países. Alguien va vestido de árabe, alguien va vestido de trajes sudamericanos de Bolivia o de Ecuador o de cualquier otro país. Los trajes típicos que se ponen y vamos a la iglesia y cada uno vestido de una manera. Yo en mi último viaje que estuve en Marruecos me compré una chilaba y un gorrito y voy vestido de marroquí, ¿verdad? Entonces, la verdad que fue fantástico porque en un solo culto conseguimos los 8.000 euros que nos hacían falta. Construimos la iglesia y el pastor nuestro, Héctor Escobar, fue el encargado de llevar el dinero a Burkina Faso. Las fotografías que tenemos han sido de este viaje, ¿vale? Y aprovechamos para desde SHR mandar un dinero también para que él lo diera a unas cuantas familias que teníamos allí, ¿vale? Podemos ir pasando, bueno, me voy a poner por aquí para poder verlo. Bueno. Si no dejamos el micrófono atrás, a ver. Vale, bien. Como veis, el blanco es Héctor Escobar, evidentemente, ¿verdad? Tenemos ahí al pastor Wango, ¿vale? Huido del norte de Burkina Faso, más que nada perseguido por los yihadistas, ¿vale? Este hombre tuvo que dejarlo prácticamente todo. Yo lo comentaba esta mañana. Imagínate de que tú ahora mismo, cuando vayas a salir de aquí, resulta que no tienes ni opción de ir a tu casa. Tienes que huir, porque te están persiguiendo. No tienes opción a coger fotografías, no tienes opción a coger ropa, con la ropa que tienes puesta con la que te tienes que ir, y tienes que emprender un viaje de más de 2.000 kilómetros, caminando a través del desierto muchas ocasiones, huyendo de los yihadistas. ¿Qué haría? Esa fue la situación de este pastor, ¿vale? Él vive con sus 7 hijos, con sus 7 hijos y su esposa en una pequeña habitación. Se le ha ayudado para construir 2 habitaciones más, ¿vale? ¿Pasamos? Aquí tenemos al pastor Confe, huido también del norte por causa de los yihadistas. Huyó con su familia y lo perdió todo allí. Se le ha ayudado a terminar de construir su casa. ¿Pasamos?
Aquí tenemos a los pastores Confe y Wango, ¿vale? Son los mismos que hemos visto atrás. Esta persona, esta mujer que está aquí, es una misionera de Asambleas de Dios. Ella creo que es de Barcelona. Y hace no mucho tiempo, el día que presentamos el proyecto a la iglesia, ella estuvo visitándonos y la verdad que nos dejó impactados. Nos dejó impactados explicándonos cuál era la situación y cómo estaba la cosa allí en Burkina Faso. Aquí tenemos al pastor Baldini. Después vamos a ver un vídeo con el testimonio de este hombre. Es un vídeo impactante, un vídeo que te pone las carnes, ¿verdad?, de gallina. Este hombre, también huido por causa de los yihadistas, mataron a todos sus vecinos y familiares. Este hombre vio cómo asesinaban a sus propios vecinos y por la puerta de atrás de su casa tuvo que salir corriendo para no ser asesinado, ¿vale? A este hombre se le ayudó con 2 sacos de arroz de 50 kilos y 4 cabras para su sustento. El dinero que llevábamos nos daba para 2 cabras, no nos daba para más, pero el Señor bendijo y multiplicó porque se pudieron comprar 4. Y para nosotros que estamos aquí en Fuerteventura, ¿verdad?, que sabemos el valor de tener 2 cabritas, ¿verdad? Mi suegro tenía cabra, mi cuñado tiene cabra y hacen un queso buenísimo. Imaginaros lo que es para un hombre como este tener unas cabritas donde ellos puedan ordeñar, sacar su leche, hacer queso y poder sostenerse gracias a su trabajo, aparte del trabajo que tienen con la iglesia, ¿vale? Podemos darle un poco más. Ahí tenemos los sacos de arroz y también aquí lo tenemos con las 4 cabritas, ¿vale? ¿Pasamos? Bien. Lo que sí me gustaría ahora es que pusiéramos el vídeo y que estemos atentos, de verdad, hermanos, para que escuchéis el testimonio de este hombre. Son unos 3 minutos y algo, creo, ¿no? Me parece que el vídeo son unos 3 minutos y algo. 4 minutos. Vale. Vamos a estar atentos, ¿vale? Porque nadie mejor que él, en primera persona, puede explicar lo que él ha sufrido. Asociación Spanish Humanitarian Relief, presentamos a la familia Badini. Él se llama Pastor Badini Usman. Vienen de Djibo. Un día los terroristas vinieron para matarlo en su casa. Por la gracia de Dios, Dios le había hablado antes de eso, que iban a venir a matarle. Entonces él huyó. Él fue a una aldea. Después de 3 días que estaba en esta aldea, vinieron otra vez. Y entonces encontraron a la esposa y a los niños en casa. Todos estaban en casa. Entonces le preguntaron los terroristas: ¿dónde estaba tu marido, mujer? Entonces la esposa dijo: mi marido no está, ha viajado. Dice: si no me dices la verdad, te vamos a matar a ti y a tus hijos. Por la gracia de Dios, entraron a la mesón y registraron todo, entraron a la casa, registraron todo, pero no encontraron al pastor. Cuando salieron, dejaron a la esposa y a los hijos en casa y se fueron. Dios hizo un milagro. Los vecinos todos los vecinos llegaron a matarlo los terroristas. Entonces se fueron de la aldea donde estaban y se vinieron aquí al centro del país.
La familia se fue a la aldea del norte. Entonces él pidió ayuda monetaria para que su familia pudiera llegar al centro con él. Ellos están aquí desde hace 2 años y medio. Yo doy gracias a Dios. Gracias a la ayuda de los hermanos y hermanas que están en el extranjero. Dios me ha quitado la vergüenza. Hay veces que es difícil, pero gracias a la ayuda no tiene por qué escuchar a sus hijos llorando de hambre. Les da las gracias a la asociación Spanish Humanitarian Relief y pide vuestras oraciones por toda la ayuda que le estáis dando. Él sigue dando gracias a Dios y sigue pidiendo que oréis por ellos. Que muchas gracias. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios es todopoderoso. Que el Señor os fortalezca. Que muchísimas gracias. Estamos contentos. Muy contentos. Amén. Este es el testimonio de este hermano. La verdad que es duro, ¿verdad? Cuando nosotros desde nuestra comodidad vemos todas estas cosas. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a estos hermanos? En primer lugar, la oración. Sin la oración no somos nadie. Sin la oración no somos nada. Orar por ellos. Bueno, más que orar por ellos, orar con ellos, ¿verdad? Orar con ellos. Porque ellos oran por nosotros. Ellos oran por todos los cristianos del mundo. Y nosotros deberíamos de orar por ellos. Eso en primer lugar. En segundo, si tienes la posibilidad, si tienes la oportunidad de apoyarnos y ayudarnos a que cosas como la que estamos, yo sé que son pequeños detalles, pequeñas cosas, que quizás no son grandes proyectos, ¿verdad? Como la de llevar 1 millón de Biblias a China, no, quizás no es un proyecto tan ambicioso y tan grande, es un pequeño proyecto, llevarle 4 cabritas, ¿verdad?, a un pastor que vive en Burkina Faso. Pero es igual de importante para Dios, hermano, estos pequeños detalles, estas pequeñas cosas, que las otras grandes. Pero para estas cosas os necesitamos a vosotros, ¿vale? Yo voy a repartir este folleto, a ver si... Gracias, Alberto. En este folleto se explica claramente cómo podéis hacer para ayudar a la iglesia perseguida, cómo poder ayudar a estos hermanos, ¿vale? Por la parte de atrás del folleto tenéis los pasos a seguir, es introduciéndose en la página web, ¿vale? Y ahí pues dándoos de alta como colaboradores externos, ¿verdad?, del ministerio, y poder ayudar a todas estas personas. Hermanos, no pedimos cantidades grandes, no pedimos 20, 25, 30 euros, no, pedimos que puedas colaborar aunque sea con 5 euritos al mes. 5 personas a 5 euros son 25 euros. Con eso mantenemos a un pastor en Cuba. ¿Qué os parece? El sueldo de un pastor en Cuba son 20 euros. Eso es lo que nosotros le damos a los pastores allá en Cuba. Y ellos se dedican durante 8 horas, hermanos, todos los días, predicando la palabra de Dios. ¿Quieres colaborar con este proyecto? ¿Quieres unirte a nosotros? Hermano, pues rellena los datos en internet. Si no puedes, pues ahora cuando termine la reunión me das tus datos si quieres y yo te llamo dentro de unos días y te digo cómo hacerlo de una forma más ágil, más ligera y más sencilla para personas que no sepan cómo manejarse en un ordenador, ¿vale? Podemos hacerlo, hermano, colaborar con Cuba, colaborar con Burkina Faso, colaborar con cualquier otro proyecto.
son partes del cuerpo de Cristo. Y el día de mañana, el día que estemos en el cielo, estarán compartiendo con nosotros el cielo. ¿Vale? Voy a terminar contando una historia. Una historia de una chica, una joven, en la antigua Rusia, cuando el Evangelio era perseguido de una manera feroz, ¿verdad? En Rusia, cuando era la antigua Unión Soviética, estaba terminantemente prohibido reunirse como iglesia. Esta chica, con apenas 15 años, llevaba varios días sin poderse reunir con sus hermanos. Era una iglesia pequeña, una iglesia de 6 o 7 personas, no era más. Y ella tenía esa necesidad de congregarse con sus hermanos. Cogió, salió a la calle, ya avanzada la noche, se fue para la casa donde se congregaban y lo paró una pareja de militares que había. Le preguntó que a dónde iba. Esta mujer, esta chica, respondió de una forma muy clara. Verá, señor soldado, mi hermano ha muerto. Voy a casa de mi padre a leer el testamento de mi hermano. No estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Porque su hermano, que era Jesús, había muerto en la cruz del Calvario. En el tiempo había sido muy atrás, ¿verdad? Hacía 2000 años. Pero para ella era algo tan tangible, tan real, ¿verdad? Que ella, por congregarse con sus hermanos, arriesgó su vida. Iba a casa de su padre, a la iglesia, para poder leer las palabras que su hijo había dejado escritas. La persecución, en muchas ocasiones, agudiza el ingenio. Vemos situaciones, ¿verdad?, de cómo el Señor utiliza el ingenio de las personas para salir de ciertos atolladeros, ¿verdad? En lo que nos metemos por buscar el servir a Dios, por buscar el llenarnos de la palabra de Dios. Hay una anécdota del hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es un ministerio increíble, hermano. Quizás el ministerio más grande que yo me haya encontrado en mi vida después de los casi 36 años que llevo convertido al Señor. El hermano Andrés dice que iba llevando Biblias a Rusia en su coche, en su viejo Volkswagen escarpajo. Dice que en el coche, en el maletero, llevaba Biblia. Él había cruzado tantas veces la frontera, ¿verdad? Nunca lo habían parado, que se confió. Él siempre llevaba las Biblias guardadas, escondidas, pero en esta ocasión dice que las llevaba en el maletero sueltas. No había tenido los cuidados que debía haber tenido, ¿verdad?, para guardar las Biblias y que no la vieran en un caso de que lo pararan en la frontera. En esta ocasión lo pararon. Uno de los policías le dio el alto y el otro le registró el coche. Le pidió que abriera el maletero. Abrió el maletero y lo volvió a cerrar. Y le dijo al compañero: déjalo pasar, aquí detrás tan solamente hay fruta y verdura. Hay dos opciones, las dos totalmente válidas y las dos de la misma forma milagrosa. Que el soldado viera realmente fruta y verdura, ¿verdad?, lo cual sería un verdadero milagro, o que el soldado fuera cristiano, viera las Biblias y dijera que allí había fruta y verdura. Para mí las dos eran milagros, ¿verdad? ¿Quieres ayudar a que milagros como este se hagan en las vidas de los hermanos perseguidos? Hermano, de verdad, colabora. Ayúdanos. No te estoy pidiendo un sacrificio muy grande. Simplemente una pequeña ayuda para que un pastor pueda predicar durante 8 horas en Cuba, o para que un pastor en Burkina Faso pueda tener 4 cabritas para tener el sustento de su casa y poder dedicarse a la obra del Señor, que es lo que Él desea. En tus manos está y en la mía. Que el Señor te bendiga y que te guarde eternamente.